Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Hoy es creo que es nuestra última clase. Es una clase, la clase de repaso. Eh, Hemos pasado por todas la unidad y hoy voy a hacer un pequeño repaso. Si bien ese repaso va a ser, digamos, em, para ir trayendo a colación para que ustedes también refresquen un poquito la memoria y les sirva algo de guía para el final. Bien, creo que están viendo la pantalla. Bien, voy a tratar de hacer un poco sintético porque ustedes saben que tenemos mucho material y simplemente es ir por ahí pasando un poquito por alto los temas que, que si bien se fueron dando en el transcurso de los meses, yo traje, digamos, lo que me pareció lo más destacado, si bien todo el programa es muy, digamos, tiene mucho contenido, tiene eh, eh, muchos conceptos que fuimos dando a lo largo de los meses. Bien, bien. Habíamos hablado nosotros, primero habíamos definido qué era seguridad, eh, concepto de seguridad. Después habíamos hablado de los principios universales de la seguridad, donde acá se veía la triada, ¿eh? del, eh, que la norma ISO define la seguridad de la información como la preservación de su confidencialidad, integridad y su disponibilidad. En las siglas en inglés se dice CIA. Y hablamos de la triada CIA, donde hacía mención a estos tres componentes que hacía, digamos, que es lo que hace, por así decirlo, que, que hace que un componente sea seguro, ¿no? Teniendo estos tres ítems en la seguridad de la información. Bien. Ya hablábamos de confidencialidad, que hacía referencia a la necesidad de garantizar que la información sensible está a salvo de intentos de acceso no autorizados, donde ahí veíamos, por ejemplo, los cifrados, los privilegios, eh, eh, los privilegios que solamente tengan las personas que deben tener y no más, que eso generalmente en las empresas se suele dar, digamos, sí da el acceso no más, quizás, ¿eh? Pero en realidad a veces esto es lo que a veces nos lleva a pensar, mejor dicho, a no pensar o a no tener por así decirlo, ese concepto o esa mirada de que si permitimos que alguien acceda a más de lo que tiene, por ahí nos puede traer a futuro muchos problemas, ¿eh? Entonces, todas eh, eh, estas, estos tres ítems, cuando hablamos de integridad, que implica mantener la consistencia, precisión y confiabilidad de los datos durante todo el ciclo de vida, evitando que personas puedan modificar los datos. Y en el ámbito de control de la integridad suelen aparecer conceptos como la firma digital, los checksum criptográficos, que es lo que nos ayudan, perdón, voy a poner en silencio, que nos ayudan, digamos, a corroborar de que sean, digamos, que los datos sean lo que nosotros enviamos o lo que recibimos de un emisor sean
los mismos. Disponibilidad, que hace referencia a la capacidad de mantener la información accesible de manera consistente y sencilla para las personas autorizadas, ¿eh? Es decir, que cuando yo consulte los datos estén cuando yo los quiera consultar. Los mecanismos de autenticación, almacenamiento, infraestructura y todos los soportes relacionados con la información deben funcionar correctamente para hacerla disponible, salvo cuando haya alguna caída, algún ataque, etc. Bueno, acá nombra las medidas preventivas como la redundancia, la monitorización del sistema, los backups y planes de continuidad. Bien, entonces esta triada que hablábamos de 3 ítems: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Habíamos hablado de la seguridad física, la seguridad lógica, habíamos visto en función de la protección, la seguridad física se asocia, digamos, a todo lo que es físico del sistema ante amenazas como lo que es inundaciones, incendios, robos, etc. La seguridad lógica, que son los mecanismos que protegen a la parte lógica de un sistema informático. Bueno, acá menciona uno de los medios más utilizados es la criptografía, que es la que nos ayuda, esta ciencia que nos ayuda a poder encriptar los datos y hacer que no sean visibilizados para cualquiera. Ahí hemos hablado en función del tiempo o momento, hablamos de una seguridad activa, una seguridad pasiva. La activa es la que se encarga de prevenir, detectar y evitar cualquier incidente, ¿eh? O sea, es antes de que se produzca. Y acá hablamos de medidas preventivas. Por ejemplo, la utilización de contraseñas. Y la seguridad pasiva comprende ya todas aquellas técnicas o procedimientos que lo que hacen es minimizar las consecuencias de un incidente de seguridad, que son medidas correctivas. Por ejemplo, las copias de seguridad. Habíamos hablado del ciclo de vida de seguridad, que esto lo implementa el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que es el que ha desarrollado un marco de ciberseguridad, de la protección de la información, y todo lo que es la parte de infraestructuras críticas, que hoy se conoce como el Cyber Security Framework, que venía con él estas estos 5 ítems que estaban dentro de un marco, ¿no es cierto?, donde era que teníamos que identificar el problema para poder proteger, poder detectar, poder responder ante un incidente y luego cuando se produce el incidente podernos recuperar. Entonces, digamos que este ciclo que se va dando, habíamos hablado y visto ejemplos, están en las clases, están también en la clase creo que 2, donde hilábamos, digamos, punto por punto. Habíamos visto cómo usar el framework, que esta es una herramienta que permite gestionar los riesgos de ciberseguridad, que es una manera flexible y adaptable a la realidad de cualquier organización, sin importar su tamaño o rubro, que eso es lo más importante. Y acá lo que dice es que lo más importante es que, para destacar, es que el marco no plantea nuevos controles ni procesos, sino que agrupa los controles planteados por los principales estándares de la industria internacionalmente conocidos como el NIPS, la ISO, COVID, entre otros. Que, como ustedes saben, fueron una de las, creo que fue la anteúltima clase, lo que vimos del COVID. Entonces este framework lo que hacía es
agrupar los controles planteados. Bien. Después habíamos visto el ciclo de vida de seguridad, donde también teníamos los 5 ítems, ¿no es cierto?, que ya nos nombramos: identificar el problema, por proteger, detectar, responder ante el incidente y poder recuperarnos. Sería ese básicamente el ciclo de la seguridad, de vida de la seguridad. Habíamos visto la taxonomía de ataques cibernéticos. Habíamos hablado, por ejemplo, que estaban clasificados por contenido abusivo, contenido dañino. Habíamos visto el spam, por tipo de incidente, por ejemplo, el spam, que era un correo electrónico que se mandaba, digamos, masivo, donde nadie lo ha solicitado y nos llega a nuestro buzón, con la finalidad eh, de vender algo, o también puede ser, en los últimos, antes nos vendían cosas, pero con los tiempos esto fue una puerta, digamos, abierta para que pudiera ingresar eh, alguien no autorizado a nuestro ordenador. Bien. Habíamos visto, por ejemplo, el escaneo de red, los escaneos de redes, el scanning, el análisis de paquete, el sniffing, la ingeniería social, que es la que recopila la información de las redes sociales y los datos personales que tenemos en la web. Mm. Eh, Cuando intentaban hacer una intrusión, ¿no es cierto? Ahí veríamos por un ataque por fuerza bruta, la intrusión también, por ejemplo, con el compromiso de cuenta con privilegios, ¿no es cierto? Iban haciendo el escalado de los privilegios de los usuarios. ¿Mm? Entran con un usuario y luego van escalando privilegios. Eh, Después, los ataques que hacen a que nuestro sistema se viera afectado, por ejemplo, la disponibilidad. Habíamos hablado de la denegación de servicios. ¿Eh? Por ejemplo, cuando se envían muchas peticiones a una aplicación web y este provoca la interrupción del servicio, dejándolo muerto, por así decirlo. Eh, Cuando hay sabotaje, un sabotaje físico, corte de cables, las interrupciones, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, etc. Esto hacía en lo que es intrusión y disponibilidad. Después habíamos visto los compromisos de la información y fraude. Es cuando hay un compromiso de la información donde hay una acceso autorizada a la información, por ejemplo, el robo de credenciales, la modificación autorizada de la información, la modificación por un atacante empleando credenciales sustraídas de un sistema o aplicación encriptada mediante un ransomware, la pérdida de datos también, el fraude, el uso no autorizado de recursos, los derechos de autor, lo que también le hacía el sistema vulnerable, por ejemplo, la suplantación, el phishing, la criptografía débil. Mm. Eh, Bien. Bueno, acá. Después habíamos visto la taxonomía de ataques cibernéticos, donde hay un compromiso a la información, donde se compromete la información por un acceso no autorizado, robo de credenciales, el sniffing. Bueno, el sniffing de paquetes es un método de detección y evaluación de paquetes de datos enviados de una red a otra red. Cuando hay un tercero viendo qué es lo que está pasando.
fraude, habíamos visto el phishing, el uso de un autorizado de recursos, los derechos de autor, los famosos peer-to-peer, ¿se acuerdan, por ejemplo, el Ares? Que bajábamos película, bajábamos música. Eh, bueno, y acá hace otra vez un mini resumen de hablando de lo que es la taxonomía de ataques cibernéticos. Bien. Habíamos visto los mecanismos de seguridad, por ejemplo el CAPTCHA, que es un test público, que es un test público automatizado, el test de Turing para diferenciar a los seres humanos de las computadoras, ¿eh? Para poder identificar y que no sea, digamos, algún tipo de robot, por así decirlo. Habíamos visto los tipos de firewall, según su ubicación, según su funcionamiento. Habíamos visto las zonas desmilitarizadas, que suelen albergar servidores que ofrecen algún tipo de servicio en Internet y que generalmente actúan como un intermediario entre la red interna de una empresa y la externa, en donde, por así decirlo, se ponen en el medio, incrementando así la seguridad de las redes internas. Los DMS incluyen los servidores FTP, para subir los archivos, los DNS, los servidores de correo, los servidores web, los servidores proxy. Habíamos visto los IDS, los IPS, el IDS que es el sistema de detección de intrusos, pues son dispositivos o software que lo que hace es monitorizar, dar alertas de ataques a la red o a los equipos informáticos. Habíamos hablado de los tipos de IDS que había, HIT, NIT y DIT. Los IPS, que era cuando se previene el sistema de prevención de intrusión, que es un elemento activo que trata de neutralizar el ataque, adaptándose a él, digamos. Suele estar formado por un IDS y un cortafuegos que modifica las reglas dinámicamente para evitar el acceso no autorizados a la red. Bien. Habíamos visto los proxies, que es un servicio que está instalado en un servidor o en un dispositivo dedicado y que realiza una función de intermediario entre él y los clientes que solicitan un determinado servicio. Vemos ahí en el medio entre Internet y una PC cliente. Ahí hemos visto las UTM, que lo que hace es combinan distintas técnicas de protección de redes como cortafuegos, antivirus, spam, anti-spam, filtros, filtro de contenidos, detección y prevención de intrusos, redes privadas virtuales, servidor proxies, y todo aquello es un único aparato. Ahí lo vemos en el gráfico, donde vemos la pequeña parecita, nuestra pequeña UTM, que lo que hace es combinar distintas técnicas. Y habíamos visto los hotspots, que eran un servidor que estaba configurado, dedicado y conectado a una red para que pueda ser sondeado, atacado, incluso comprometido por un intruso. Se trata, por lo tanto, de ser un equipo o sistema que actúa a modo de señuelo o trampa para los intrusos. Es como dejarlo libre dentro de mi red, cosa que lo puedan atacar y yo después pueda ver cómo fueron, qué técnicas usaron, cómo fue la intrusión, ver cómo fue trabajando o qué es lo que hizo el intruso. ¿Bien? Entonces eran una especie de señuelos que estaban en la red. Eh, bien. Después habíamos visto los equipos de trabajo que eran los CIRT y CERTs,
¿Mm? El SID era un equipo de respuesta, de seguridad, un equipo de respuesta a los incidentes de seguridad. ¿Eh? Es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. Este término se usaba en Europa, ¿no es cierto? Y fue registrado en Estados Unidos y se usan esa abreviatura, ¿no es cierto? Un SER es un equipo de personas dedicadas a prevenir, detectar y responder eficazmente a incidentes de seguridad. Y la definición de SER, digamos, es algo privativo porque lo ha creado un tal Carnegie Mellon, donde eh, él hace, digamos, todo este tipo de trabajo. Bien. Habíamos visto lo que era un SOC, que es un centro de operaciones de seguridad. El SOC también, el SOC, digamos, es un área dentro de, vamos a decirlo por decirlo, la área de informática, la área de seguridad, donde puede incluir la función de respuesta a incidentes, ya sea en su totalidad o parte. Y tiene tareas como, por ejemplo, puede abarcar las operaciones de supervisión y controles como un sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos, la gestión de eventos de la información de seguridad y la gestión de eventos de gestión de información de seguridad. También puede supervisar la evaluación de la telemetría operacional y de la seguridad y la recolección de información, y también puede administrar tareas como la administración de protección de identidades, el firewall, el mantenimiento conjunto de reglas de filtrado, el soporte de investigación y de la forencia. Acá hablamos de forencia cuando ya el incidente se produjo, o sea que eso también puede estar dentro del área del SOC, o cualquier otro aspecto de seguridad operativa. Bien, fíjense que eh, el SOC es un área que aparece, digamos, eh, como un área de seguridad dentro de nuestro organigrama en la empresa. Bueno, y acá habíamos este gráfico que habíamos visto entre un SOC, el SIR y el SER, donde el SOC tenía lo que es tecnología, estaba encargado de la protección y, y el responder. El SIR estaba encargado de los negocios, también de responder, de lanzar las normas. El SER, que tenía algo de inteligencia, también tenía las normas, tenía la prevención, y la intersección de los tres, entre el SIR, SOC y SER, había un estado que se llamaba el understanding, que es el estado calidad de condición de quien o que está libre de peligros, incertidumbres, asegurando los daños y los riesgos en la que no hay nada que temer. Digamos que esta área, esta intersección sería lo ideal eh, entre estas tres áreas o disciplinas, por así decirlo, en lo que es en cuanto a seguridad. Habíamos visto la evaluación de riesgos, habíamos definido riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, y habíamos visto que el principal trabajo de un responsable de seguridad es la evaluación de los riesgos, identificando las vulnerabilidades, amenazas, y en base a esta información, evaluar qué tipos de riesgos son a lo que están sujetos las actividades y recursos de nuestra empresa. Entonces hacíamos todo este estudio eh, de qué es lo que yo tengo para poder ver, digamos, qué riesgos estoy corriendo. Si yo no sé lo que tengo, eh, entonces es muy difícil poder proteger mis activos de información. Acá habíamos hablado de activos de información. Bien, habíamos visto que existe
muchas metodologías. Yo les traje eh, una metodología para el estudio de la gestión de riesgo llamada Margery. Fíjense que hay 3 más, como la ISO IEC 27005, Octave, el NIST. El Margery es una propuesta metodológica que complementa las normas 27001 y la ISO 31000, que está dirigida a la gestión de riesgos. Margery es muy coherente con todas estas normas, especialmente con la ISO 3001, y se enfoca en la gestión de riesgos provenientes del uso de la tecnología, de la información y la comunicación de la organización, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros vimos en la clase este método llamado Margery. Habíamos visto el análisis de gestión de riesgo, que este es un proceso que comprende una etapa de evaluación previa de los riesgos del sistema informático que se debe realizar con rigor y objetividad para que cumpla su función de garantías. Habíamos visto que uno con herramientas podía ponderar qué es lo importante para la empresa, la información de los clientes, tenés los activos, el activo físico, tenés el personal capacitado, tenés la base de datos, tenés todo el hardware que cuidar, ¿no es cierto? Entonces, para hacer todo este análisis y gestión de riesgos se debería contar con personal calificado, con experiencia y contar con los recursos medios. Este proceso trata de implementar un plan de donde lo que trata es de salvaguardar las medidas de un sistema informático, y la idea es que vaya disminuyendo la probabilidad de que una amenaza se materialice, o bien lo que se busca es reducir la vulnerabilidad o posible impacto en la organización. Y que cuando haya algún tipo por así decirlo, de incidente de seguridad, el sistema se pueda recuperar. Bien, por eso es la importancia de políticas, de estudios, eh, específicamente acá hablamos de riesgos. ¿Qué pasaría si me entra un ransomware y me entra en la base de datos de clientes? ¿Lo estoy protegiendo? ¿Cómo me podría recuperar de esa amenaza? ¿Qué medidas estoy tomando? ¿Tengo infraestructura? ¿Tengo personal capacitado? ¿Tengo políticas? O sea, se va viendo un conjunto de factores que hacen, digamos, a este análisis y gestión de riesgo. Acá vuelvo a hacer diciendo que el análisis de riesgo es conocido como un proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesta una empresa, una organización, y lo que permite es determinar cómo es, cuánto vale y cómo está de protegido si se encuentra en un sistema, siguiendo los objetivos, estrategia y política de la organización para elaborar un plan de seguridad. Al implantar y operar este plan, debe satisfacer los objetivos propuestos con el nivel de riesgo aceptado por la dirección de la organización. Que es eso lo que se pretende cuando uno hace un análisis de riesgo, que al menos todo el plan que se elabora, la dirección lo pueda en realidad primero entender que está corriendo riesgos, eh, que debe implementar políticas, que debe establecer seguridad, que debe comprar equipos, que debe capacitar, que debe concientizar al usuario y al personal. Entonces, cuando pase todo ese tipo de cuestiones, esos factores, el análisis de riesgos se entiende como una necesidad, y a veces lo que pasa es que nuestra empresa o la dirección no
no lo acepta por X motivos. Entonces, fíjense la importancia de este punto. Habíamos hablado de los recursos en sistemas, de los activos que tenemos, como les dije, hardware, software, la información, el personal que utiliza el sistema, pues los clientes, y la imagen y reputación de la empresa. Habíamos definido qué es un incidente de seguridad, que es cualquier evento que tenga o pueda tener como resultado la interrupción de sus servicios y o posibles pérdidas físicas de activos financieros. Es decir, que un incidente es la materialización de una amenaza. Luego habíamos definido lo que es un impacto, es la medición y la valoración del daño que podría producir a la organización un incidente de seguridad. Hablamos de impacto cuando ya hay un daño y vemos si esto fue alto, medio, bajo. Si el ataque del ransomware fue, ¿cómo nos impactó? Por ejemplo. Después habíamos hablado del proceso de gestión de riesgo, que era el conjunto de estas actividades, y habíamos visto que se hacía un análisis cuantitativo y cualitativo de estos riesgos. Habíamos hablado, como les dije, de Marjorie, que surge como la respuesta a la necesidad de analizar el impacto específico que puede tener la concreción de los riesgos de la seguridad informática. ¿Y cómo lo hace Marjorie? Identifica la amenaza y las vulnerabilidades en seguridad informática para así tener claro qué medidas debe tomar la organización para mitigar los riesgos existentes. Si yo sé que mi base de datos de clientes es lo más valioso que tengo, ahí ya tengo una amenaza constante que no tengo instalado, por ejemplo, los parches de seguridad en los servidores. Ahí ya tengo una vulnerabilidad de mi sistema. Una amenaza es que constantemente, por ejemplo, Windows se actualiza, no tengo los parches, entonces, ¿qué debo hacer para mitigar este riesgo? Corro un riesgo, en la empresa se corre un riesgo. ¿Qué debo hacer? Invertir en un sistema que me controle los parches, de que las máquinas estén actualizadas con lo último en lo que es seguridad. Y así hay cuestiones que uno debería hacer o usar algún tipo de herramienta para ver cómo estamos con los riesgos. Habíamos visto la herramienta Pilar, que vimos en el ejemplo, que analizaba varias dimensiones, donde veíamos los 4 pilares, los 5 pilares, perdón, de que si es confidencial, si es íntegro, si está disponible, si es auténtico, se puede trazar, si se puede ver todo el... Entonces, fíjense que habíamos visto que esta herramienta Pilar soportaba todo el proceso de Marjorie. Bien. Habíamos visto el virus, las historias, el concepto de virus, los funcionamientos, las clasificaciones. Habíamos visto las fases de un ataque informático, descubrimiento y explotación del sistema informático, la búsqueda de la vulnerabilidad en un sistema. Fíjense todo lo que pasa hasta que hay un ataque. Entran, cuando hay un ataque, no es que ocurre de un día para otro, sino que hay un trabajo previo, vamos a decirlo, de los hackers o de las personas que desean ingresar a nuestro sistema, ven nuestras vulnerabilidades, ingresan, explotan. Para ellos utilizan muchas herramientas, como por ejemplo los exploits,
Luego lo que hacen es corromper nuestro sistema o comprometen el sistema, modifican en algunos casos los programas, archivos, ficheros, eh, dejan las o abren puertas para poder entrar, y después, una vez adentro, lo que hacen es lo infectan, y por último lo que hacen es salir y eliminan las pruebas que puedan revelar el ataque y el compromiso del sistema. Eh, Habíamos visto también el triángulo de la intrusión, donde vemos la oportunidad, los medios y los motivos. Estos son tres factores que lo que hacen es constituir lo que, bueno, denominamos la intrusión. La oportunidad, ven la oportunidad donde encuentran fallos de seguridad dentro de la red o en los equipos. Tienen los medios porque saben, tienen conocimientos técnicos, tienen herramientas y tienen el motivo, que puede ser algo personal o por diversión, y ahí está la intrusión en la red o un sistema informático. Habíamos visto bastante informática forense, que lo vimos como una rama de las ciencias forenses, que se encarga de la identificación, adquisición, procesamiento, análisis y presentación de los datos almacenados de una computadora o dispositivos digitales o cualquier otro medio de almacenamiento. La informática forense nace como una especialidad dentro de la informática, y su objetivo principal es extraer los datos de los equipos, procesarlos con el objeto de transformarlos en información que pueda resultar útil para la investigación. Se los analiza y luego se los presenta como prueba. Este dato digital es útil para la investigación, es lo que llamamos evidencia digital. Habíamos visto varios conceptos. La evidencia digital con sus características. Hemos visto que es materia prima para los investigadores de la tecnología de la información, que es la parte fundamental del proceso. Entonces, la evidencia digital tiene estas 5 características, que es volátil, al apagarlo la máquina se puede ir, es anónima, se puede copiar, se puede alterar y modificar, y también es eliminable. Habíamos visto las certificaciones que deberían tener los examinadores o los informáticos forenses. A modo de repaso, los dejo ahí. Son las personas que, que tienen, digamos, certificaciones para poder trabajar en el campo forense. Después hemos visto los modelos de investigación de la forense digital, donde cuenta con fases, la preparación que se hace, que es aplicar todos los procedimientos que aseguran la escena del crimen, contar con las órdenes de registro en la inspección para adelantar la diligencia, detallar la estrategia de identificación, recolección y preservación de la evidencia, así como los previstos para su examen de análisis. Después hablábamos de la forencia física, investigación. Después hablábamos netamente de la forencia digital, donde se hacía el análisis, y después hablábamos de un reporte y presentación, y luego el cierre del caso. Esto es un modelo de investigación de forencia digital. Habíamos visto los procedimientos que se tienen en cuenta, la estabilidad de los medios informáticos, habíamos visto que, por ejemplo, ver, digamos,
no tratar de contaminar la escena o los medios, de tomar los recaudos, y que por eso se exigía las certificaciones y de personas idóneas para llevar a cabo estos procedimientos, verificación de las copias de seguridad en medios informáticos, con mecanismos de criptográficos, como por ejemplo acá puse el MD5 o el C32, documentar los procedimientos y todo sobre los medios analizados, y el mantenimiento de la cadena de custodia de la evidencia, que es lo más importante, de demostrar que no se ha corrompido la evidencia, el informe que se presenta luego de que se analizó todas las muestras, y la administración del caso, donde lo que se pretende es que se pueda tener un sistema con toda la documentación adecuada, con una cuota de seguridad y control. Y por último, una auditoría en los procedimientos realizados en la investigación, donde uno puede hacer eso y pueda auditar y pueda ver todo lo que pasó desde el inicio del caso. Habíamos visto la participación del informático forense en el proceso judicial, eh, que lo vimos cómo se va clasificando, eh, eh, cuando él toma un rol pericial, que el experto en informática forense aporta sus conocimientos para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, y tiene niveles de actuación de acuerdo a su especialización, de acuerdo a su certificación. Y hemos visto, por ejemplo, los responsables de identificación, los especialistas en recolección, especialistas en adquisición, especialistas en evidencia digital, etc. Los diferentes roles que podían aparecer de un perito o de un forense, un informático forense. Habíamos visto también el modelo PURI con todas las etapas, todas estas actividades que se van llevando eh, a partir de un caso. Se hace el relevamiento, la recolección de la evidencia, la adquisición de las imágenes, se preparaba todo, se extraía y se hacía el análisis mediante técnicas, y luego se presentaba un informe. Eso sería a grandes rasgos de este modelo PURI. Habíamos visto también que existe un protocolo para la identificación y recolección, la preservación, procesamiento y presentación de la evidencia digital. Yo les traje en el caso que está de la Argentina, eh, donde ahí se define todas las pautas y procedimientos que deberán atenerse los miembros de las fuerzas nacionales, de las fuerzas de seguridad, en el momento del proceso de identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de la evidencia digital asociada a cualquier delito, y en particular los ciberdelitos. Ahí se hace un detalle de los procedimientos específicos, cuando se secuestra los primeros pasos, y los divide por distintos tipos de dispositivos electrónicos, celulares, notebooks, equipos de PC, servidores, equipos de imágenes, criptoactivos, ring de minería, redes informática, y fuimos viendo, en este caso, este protocolo incluía un flujograma de los procedimientos de cómo se deberían actuar en cada caso. Entonces estaba bien delineado para la intervención técnico forense por parte del personal especialista en el laboratorio. ¿Bien? Después habíamos visto lo que es la gerencia de la seguridad de la información, donde aparece el CISO,
Eh, el CISO, que desempeña un rol a un nivel ejecutivo y su función principal es la de alinear la seguridad de la información con los objetivos del negocio. Entonces, con esto lo que se garantiza es que la seguridad de la información está protegida adecuadamente. Las responsabilidades del CISOs se fueron modificando a lo largo de los años. ¿Eh? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el de informática el que se encargaba de todo? Después había un área ya de específica, bueno, y hoy por hoy pasa por el rol de un CISO. Eh, Algunas de sus responsabilidades incluyen generar e implementar políticas de seguridad de la información, garantizar la seguridad y privacidad de los datos, supervisar la administración de control de acceso a la información, supervisar el cumplimiento normativo de la seguridad de la información, actuar como responsable del equipo de respuesta ante los incidentes de seguridad de la información de la organización, y lo que hacía era también supervisar la arquitectura de la seguridad de la información de la empresa. Fíjense el gran papel que tiene un CISO. Después habíamos visto uno de los marcos para la gobernanza de lo que es tecnología de información es el COVID, el TIL, la ISO 27000, que lo que hacían eran, me ayudaban a gerenciar la seguridad de la información. Bien, estas, eh, estos tres nos dan, digamos, estas tres normas nos dan las mejores prácticas en el área de gestión de procesos IT que ayudan, digamos, a mejorar lo que es seguridad. Habíamos visto la ley 5994, que es lo que hace este, lo que era el convenio de Budapest, y con la ley 5994, quien Paraguay, digamos, aprueba la Convención sobre la ciberdelincuencia, se adhiere el convenio de Budapest, y la ley 4439 en el 2011, que es la ley, se crea la ley que modifica y amplía algunos artículos que ya estaban, y es la ley conocida como la ley contra los delitos informáticos. Habíamos visto también el rol del perito, los principios básicos, que debe tener un perito que debe ser independiente, debe ser imparcial, debe ser objetivo, debe poder estudiar y analizar la verdad de los datos, de la información o los hechos que imputan eh, de un caso, y deben aportar, digamos, datos certeros, deben responder al principio de confidencialidad, digamos, que se debe guardar eh, todo lo referente a un caso, y la responsabilidad que tienen eh, bajo su labor, digamos, eh, porque al actuar como perito, actúa como un ayudante de la justicia, y hay veces que, de acuerdo al caso, tiene una gran responsabilidad para la resolución de un caso, ¿no? Donde ahí tiene, por ejemplo, responsabilidades civiles y penales, que vimos que algunas estaban penadas, como mentir o intentar sobornar o, o falsificar datos. Entonces, el perito acá lo vemos como un ayudante de la justicia. Ya hemos visto que está el perito de parte, el perito oficial. El perito de parte, digamos, el peritaje
El peritaje judicial es, digamos, cuando hay un proceso judicial y el proceso se lo designa un juez. ¿eh? Eh, Dentro de un proceso judicial es designado por el juez. En el procedimiento, o si alguna de las partes solicita al juez que se asigne un perito para poder, digamos, ver los casos. Y el peritaje de parte es cuando alguna de las partes contrata a un perito y expone ante el juez para la aclaración de los hechos. Eh, bueno, hay una ley, la ley 879, donde dice que son complementarios de auxiliares de la justicia. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Esto es un mini repaso eh, eh, de las, creo que son 13 o 12 clases, ya estoy un poco mareada. Eh, para el final, eh, ya les voy a adelantar, ahora les voy a comentar cómo va a ser. Sé que van a ser preguntas tipo multiple choice, así que a estudiar. Y ¿qué otra cosa más? Seguramente voy a tratar de recorrer todo el programa y porque tenemos, si mal no recuerdo, 7 unidades o 6 unidades que vimos a lo largo de todo el semestre. Bien, bueno, hasta acá los dejo. Espero que tengan eh, una linda jornada y cualquier cosa se comunican conmigo mediante mail o por mensajes. Los dejo, hasta luego.